Hola y bienvenidos a Noche Serena. Me alegra que hayas encontrado tu camino hasta aquí porque esta noche exploraremos algunos de los mayores misterios en toda la física. Preguntas silenciosas que derivan en el borde de nuestra comprensión y tiran gentilmente del tejido de lo que creemos saber. En este mismo momento, el cielo nocturno está lleno de innumerables estrellas, galaxias y maravillas incalculables. Su luz ha viajado durante millones, incluso miles de millones de años, cruzando distancias inimaginables solo para alcanzarte en este momento somnoliento. Es humillante cuando lo piensas. Por toda nuestra tecnología, todas nuestras teorías y observaciones, todavía no sabemos de qué está hecha la mayor parte del universo. Hemos mapeado las galaxias. Hemos medido la edad del cosmos. Incluso hemos rastreado el susurro del Big Bang. Pero más allá de todo eso, algo más permanece. Algo vasto, invisible, poderoso y en gran parte desconocido. Materia oscura, energía oscura, fuerzas y sustancias que moldean el cosmos en las escalas más grandes, doblando galaxias, acelerando la expansión y reescribiendo los límites de lo que la física puede explicar. Podemos ver sus efectos. Sabemos que están ahí, pero no sabemos qué son. Y ahí es donde comenzamos. Las galaxias giran demasiado rápido. Por todo el universo, las galaxias giran. Vastas ruedas de estrellas y gas girando a través del espacio. Pero cuando los astrofísicos midieron cuán rápido rotan, algo no cuadraba. Las estrellas en los bordes se movían demasiado rápido. Basándose en la gravedad solo de materia visible, estrellas, planetas, gas, esas estrellas exteriores deberían haber sido lanzadas al espacio profundo. En cambio, permanecieron en órbita como si fueran sostenidas por algún pegamento invisible. Ese pegamento, es materia oscura. La llamamos oscura no porque sea siniestra, sino porque no emite, absorbe o refleja luz. Es invisible a nuestros ojos, a nuestros telescopios, a cada forma conocida de detección electromagnética. Y sin embargo sabemos que está ahí, no viéndola, sino viendo lo que hace. Tira de galaxias, dobla luz alrededor de cúmulos y esculpe la forma del universo en sus escalas más grandiosas. Supera en peso toda la materia normal que podemos ver por un factor de 5. En un sentido muy real, la materia oscura domina el cosmos. Simplemente no sabemos qué es. La historia comienza en los años 1930. La historia comienza en los años 1930 con el astrónomo suizo Fritz Zwicky. Mientras estudiaba el cúmulo Coma, un grupo de galaxias unidas, notó que las galaxias se movían tan rápido que deberían haberse separado volando, pero no lo habían hecho. Propuso que alguna masa invisible, que llamó materia oscura, debía estar manteniendo el cúmulo unido. Sus ideas fueron descartadas durante décadas. Pero en los años 1970, Vera Rubin y Ken Ford observaron las curvas de rotación de galaxias individuales y confirmaron el mismo patrón extraño. Las estrellas exteriores se movían demasiado rápido. El tirón gravitacional de materia visible solo no podía explicarlo. Desde entonces, galaxia tras galaxia ha mostrado la misma firma. Curvas de rotación planas negándose a caer con distancia como la física newtoniana predeciría. Es como si cada galaxia estuviera incrustada en un vasto halo invisible, un capullo de masa que no podemos ver pero debemos tener en cuenta. Incluso cuando las galaxias colisionan, la materia oscura no se comporta como gas o estrellas. Pasa a través sin perturbarse como un fantasma. El cúmulo Bala proporcionó evidencia sorprendente. El cúmulo Bala, un par de cúmulos de galaxias fusionándose, proporcionó una de las piezas de evidencia más sorprendentes. Usando lentes gravitacionales, los astrónomos mapearon dónde estaba realmente la masa. Y no coincidía con las nubes brillantes de materia visible. Coincidía con la oscuridad. Las lentes gravitacionales, la curvatura de luz por masa, se ha convertido en una de nuestras herramientas más poderosas para detectar materia oscura indirectamente. Cuando luz de una galaxia distante pasa a través de un cúmulo en su camino a la Tierra, el cúmulo actúa como lente, deformando la imagen. Al analizar estas distorsiones,
podemos mapear la distribución de masa en el primer plano, incluso si no podemos verla. Una y otra vez, estos mapas revelan más masa de la que podemos explicar solo con estrellas y gas. Y sin embargo, a pesar de esta evidencia indirecta abrumadora, la materia oscura continúa eludiendo la detección directa. Podemos describir sus efectos con precisión. Podemos calcular cuánta debe haber. Pero las partículas mismas, la sustancia fundamental de la materia oscura, permanecen como un misterio. Candidatos a partículas de materia oscura. No parecen interactuar con materia ordinaria a través de ninguna fuerza excepto gravedad, y aun eso solo débilmente. Entonces, ¿qué podría ser? Durante las últimas décadas, los físicos han propuesto un número de partículas candidatas para explicar la materia oscura. Una de las posibilidades más tempranas y estudiadas es el WIMP, la partícula masiva de interacción débil. Los WIMPs son partículas hipotéticas que interactúan vía la fuerza nuclear débil, pero no la fuerza electromagnética, lo que explicaría su invisibilidad. Su masa y propiedades predichas surgen naturalmente en muchas extensiones del modelo estándar, incluyendo supersimetría. Durante años, los WIMPs fueron el contendiente principal. Laboratorios subterráneos enteros fueron construidos para atraparlos. Detectores masivos protegidos de rayos cósmicos y ruido de fondo, esperando una colisión rara. Pero ninguno vino. A medida que experimento tras experimento devolvieron resultados nulos, la atención se volvió a otros candidatos. Uno es el axión, una partícula fantasmal y ligera propuesta primero para resolver un problema en cromodinámica cuántica, la teoría de la fuerza fuerte. Los axiones son increíblemente ligeros, pero podrían existir en cantidades tan enormes que suman una fuente mayor de masa. Detectores especializados ahora están sintonizando las frecuencias estrechas que los axiones podrían producir al convertirse en fotones en un campo magnético. Otras ideas van más lejos. Otras ideas van más lejos. Neutrinos estériles, partículas de sector oculto, incluso agujeros negros primordiales. Algunos investigadores sugieren que la materia oscura podría no ser una partícula en absoluto, sino una modificación de la gravedad, un enfoque conocido como dinámica newtoniana modificada. Y sin embargo, ninguno de estos ha respondido aún el acertijo. ¿De qué está hecha la materia oscura? Permanece incierto. Pero lo que hace, cómo moldea el universo, está mejor entendido. De hecho, sin materia oscura, el cosmos como lo conocemos no podría existir. En el universo temprano, poco después del Big Bang, la materia ordinaria estaba demasiado caliente y energética para colapsar en estructuras. Interactuaba fuertemente con luz que la mantenía de aglomerarse. Pero la materia oscura, no afectada por radiación, podía comenzar a formar regiones densas incluso en los primeros momentos del tiempo. Estas se convirtieron en los pozos gravitacionales en los que la materia ordinaria eventualmente caería. De esta manera, la materia oscura sirvió como andamiaje. Fluctuaciones diminutas en la densidad de materia oscura proporcionaron las semillas alrededor de las cuales galaxias y cúmulos podrían crecer. Las simulaciones muestran su importancia. Simulaciones de evolución cósmica muestran esto vívidamente. Cuando se incluye materia oscura, la red resultante de estructura a gran escala, redes filamentosas de galaxias y vacíos, coincide con lo que vemos en el cielo. Sin materia oscura, el universo no se ve nada como lo hace. No habría galaxias, no habría cúmulos, no habría estrellas, y muy probablemente no nosotros. No se trata solo de formación tampoco. La materia oscura todavía juega un papel activo en mantener galaxias unidas. Su presencia explica la estabilidad de galaxias espirales, las formas de cúmulos de galaxias y los patrones que vemos en el fondo cósmico de microondas. Estas huellas digitales, ondas sutiles en luz antigua, coinciden con las predicciones de un universo donde la materia oscura supera en peso a la materia normal 5:1. No es solo un parche para masa faltante. Está tejida en el mismo plano de la evolución cósmica. Y sin embargo, todavía no la hemos encontrado. No directamente, no inconfundiblemente. El andamiaje está ahí sosteniendo el cosmos,
pero las vigas permanecen invisibles. ¿Por qué no podemos encontrarla? Entonces, ¿por qué no podemos encontrarla? A pesar de décadas de esfuerzo, ni una sola partícula confirmada de materia oscura ha sido observada en laboratorio. El problema es uno de interacción. La materia ordinaria se revela de innumerables maneras a través de carga, luz, calor, fricción. Pero la materia oscura parece interactuar solo a través de gravedad y tal vez la fuerza nuclear débil. Eso la hace extraordinariamente difícil de atrapar. La mayoría de partículas pasan a través de nuestros cuerpos por billones cada segundo sin ser notadas. La materia oscura hace lo mismo, pero sin dejar rastro. Experimentos diseñados para detectar WIMPs, por ejemplo, dependen de una partícula de materia oscura golpeando ocasionalmente un núcleo atómico y transfiriendo una cantidad diminuta de energía. Estos detectores están enterrados profundo bajo tierra en minas viejas, cavernas montañosas, protegidos por roca para bloquear ruido de fondo. Pero incluso con sensibilidad extrema y años de observación, los resultados permanecen frustrantemente vacíos. Otros métodos como buscar señales de aniquilación de materia oscura en el espacio o su producción en aceleradores de partículas como el LHC también no han devuelto evidencia clara. Es posible que hayamos estado buscando en el lugar equivocado o la cosa equivocada. Las suposiciones pueden estar equivocadas. Parte de la dificultad puede yacer en nuestras suposiciones. Muchas búsquedas tempranas fueron guiadas por teorías elegantes como supersimetría que predecían ciertos tipos de partículas en ciertos rangos de masa. A medida que esos son descartados, el espacio de parámetros se amplía. La materia oscura podría ser más ligera, más pesada, más fría, más difusa o algo más extraño por completo. Puede que no exista en forma de partículas en absoluto. Puede comportarse como un campo. Puede interactuar consigo misma de maneras que no hemos imaginado. O más radicalmente, tal vez nuestra comprensión de la gravedad se descompone en escalas grandes. Cada camino conduce más profundo en física no cartografiada. Y eso es lo que hace a la materia oscura tan profunda. Este no es solo un caso de pieza faltante. Es una señal de que nuestra imagen entera de materia, de que está hecho el universo, puede estar incompleta. El modelo estándar de física de partículas es una de las teorías más exitosas en ciencia, pero no incluye materia oscura. Sea lo que sea la materia oscura, yace fuera de nuestro marco actual, lo que significa que no es solo un problema para cosmología. Es una puerta a nueva física. Una puerta a nueva física. Si podemos entender la materia oscura, podemos abrir la puerta a reinos enteros de partículas y fuerzas que nunca hemos visto. Nuestra visión actual de materia se basa en unos pocos bloques de construcción familiares: protones, neutrones, electrones y sus interacciones a través de 4 fuerzas conocidas. Pero la naturaleza puede ser mucho más diversa. La materia oscura podría ser la punta de un sector invisible de física, un mundo sombra con sus propias partículas, sus propias simetrías, su propia dinámica. Esta posibilidad remodela cómo pensamos sobre el cosmos. La materia que vemos, las estrellas, el gas, los planetas, incluso nosotros mismos, podría ser solo un glaseado delgado en la superficie de una realidad mucho más profunda. Una especie de hielo luminoso flotando en un océano oscuro. Pasamos siglos estudiando el universo visible. Pero si la materia oscura verdaderamente lo domina, entonces la mayor parte del universo todavía es invisible. No solo en apariencia, sino en esencia, y eso es humillante. Sugiere que lo que llamamos materia normal puede no ser normal en absoluto, solo familiar. Nuevas búsquedas creativas. En años recientes, la búsqueda de materia oscura ha crecido más creativa y más urgente. Nuevas generaciones de detectores están empujando sensibilidad a niveles sin precedentes. Y estos experimentos están probando interacciones más débiles y masas más bajas que nunca. Algunos ahora apuntan a candidatos de materia oscura ultraligera usando cavidades resonantes, circuitos superconductores o incluso cristales vibrantes. Otros miran a los cielos.
El telescopio espacial de rayos gamma Fermi escanea el centro galáctico para señales de aniquilación mientras detectores de ondas gravitacionales exploran si la materia oscura podría consistir en agujeros negros diminutos del universo temprano. Otros más se vuelven a tecnologías cuánticas usando átomos fríos, interferómetros o sensores a nanoescala para detectar los tirones más tenues. Pero con cada nuevo enfoque viene más complejidad y más preguntas. ¿Qué si la materia oscura no es solo una cosa, sino muchas? ¿Podría consistir de múltiples componentes como la materia ordinaria? ¿Podría interactuar consigo misma, formando estructuras invisibles o disipando energía de maneras que aún no hemos detectado? Y tal vez más preocupante, ¿qué si la materia oscura no existe en absoluto? ¿Modificación de la gravedad? Si la evidencia que vemos está apuntando no a masa faltante, sino a un malentendido de la gravedad, teorías de gravedad modificada como Mond o gravedad emergente ofrecen explicaciones alternativas, aunque permanecen controvertidas e incompletas. La verdad es que aún no sabemos. Y esa incertidumbre, aunque frustrante, también es lo que hace esta búsqueda tan poderosa. Porque resolver el misterio de la materia oscura es confrontar los límites del conocimiento mismo. Ya no estamos solo pesando galaxias o mapeando halos. Estamos probando los límites de nuestras teorías, nuestras herramientas y nuestra comprensión de qué está hecho el universo. Y al hacerlo, se nos recuerda que el cosmos todavía guarda secretos, vastos, invisibles y esperando. La energía oscura, un descubrimiento impactante. Podría ser difícil de creer, pero la historia se vuelve aún más extraña. A finales de los años 1990, dos equipos independientes de astrónomos estaban estudiando supernovas distantes, explosiones estelares brillantes que sirven como postes de milla cósmicos. Estaban tratando de medir cuán rápidamente la expansión del universo estaba desacelerando. La gravedad, después de todo, jala cosas juntas. Así que la suposición era que con el tiempo la expansión del Big Bang estaría desacelerando. Pero cuando los resultados llegaron, los astrónomos estaban atónitos. Las supernovas eran más tenues de lo esperado, más lejos de lo que deberían haber estado. El universo no estaba desacelerando, estaba acelerando. Este descubrimiento de que la expansión cósmica está acelerando sacudió los cimientos de la cosmología. Algo estaba empujando el espacio mismo a estirarse más y más rápido, desafiando el tirón de la gravedad. Pero, ¿qué podría ser? La explicación más simple, primero propuesta por Einstein y luego descartada, era la constante cosmológica, una especie de energía intrínseca del espacio. Pero incluso esa idea planteaba preguntas espinosas. Si el espacio contiene energía, ¿cuánta? ¿Por qué esa cantidad? ¿Y de dónde viene? Careciendo respuestas, los físicos dieron al fenómeno un nuevo nombre: energía oscura. Pero como la materia oscura permanece invisible, conocida solo a través de sus efectos. Constante cosmológica versus energía oscura. A primera vista, la energía oscura y la constante cosmológica podrían sonar como dos nombres para la misma cosa, pero hay una diferencia importante. La constante cosmológica, denotada por la letra griega lambda, es un valor fijo, una densidad de energía uniforme que llena el espacio uniformemente, nunca cambiando con el tiempo. Fue introducida por Einstein en 1917 como factor de ajuste para mantener el universo estático, luego descartada cuando la expansión del universo fue descubierta. Pero ahora, a la luz del cosmos acelerante, ha regresado no como error, sino como contendiente serio. La energía oscura, por contraste, es un término más amplio. Abarca la constante cosmológica, pero también incluye posibilidades más exóticas. ¿Qué si esta energía no es constante? ¿Qué si evoluciona con el tiempo? Estas alternativas caen bajo el paraguas de energía oscura dinámica con uno de los modelos más estudiados conocido como quinta esencia. En estas teorías, la energía oscura es un campo que varía a través de tiempo y espacio, más como los campos escalares usados en cosmología inflacionaria. Dependiendo de su comportamiento, podría llevar al universo a expandirse para siempre, a desgarrarse o a desacelerar de nuevo en alguna época futura.
La energía oscura domina el universo, pero no importa el modelo, el efecto es el mismo. La energía oscura domina el comportamiento a gran escala del universo. Alrededor del 68% del contenido total de energía del universo parece estar en forma de energía oscura. No se aglomera como materia y no se diluye a medida que el espacio se expande. En cambio, ejerce una especie de presión negativa, una fuerza repulsiva tejida en el mismo tejido del espacio-tiempo. Este empuje sutil pero persistente afecta la tasa de expansión del universo, el crecimiento de estructuras cósmicas e incluso el destino último de todo lo que conocemos. Durante miles de millones de años, la energía oscura ha remodelado el cosmos. En el universo temprano, la materia, tanto normal como oscura, era la fuerza dominante. Juntó nubes de gas, forjó galaxias y talló la gran red cósmica. Pero a medida que el universo se expandía, la densidad de materia disminuyó, mientras la influencia de energía oscura permaneció constante o incluso creció. En cierto punto, hace alrededor de 5.000 millones de años, la energía oscura superó a la materia como fuerza impulsora de evolución cósmica. El futuro del cosmos. Desde entonces, las galaxias han derivado más lejos. La expansión se ha acelerado y las estructuras del universo han comenzado a congelarse en su lugar. Esta aceleración significa que galaxias distantes ahora están retrocediendo de nosotros a velocidades cada vez mayores. Eventualmente, regiones del espacio más allá de cierta distancia se moverán más rápido de lo que la luz puede tender el puente. Esas galaxias se desvanecerán de vista, volviéndose para siempre inalcanzables. El aislamiento cósmico se profundizará. En billones de años, el cielo nocturno podría oscurecerse de nuevo. No porque las estrellas se hayan apagado, sino porque el universo se ha expandido tanto que la luz ya no puede cruzar el vacío. El futuro puede contener no solo silencio, sino soledad a escala cósmica. Y sin embargo, este es solo un destino posible basado en lo que pensamos que la energía oscura podría ser. La verdad es que todavía no sabemos. ¿Es verdaderamente constante? ¿Está cambiando? ¿Es siquiera real o señal de que nuestra comprensión de la gravedad necesita revisión? Así como con la materia oscura, estas no son preguntas de especulación ociosa. Cortan al corazón de la física, de qué están hechos el espacio y tiempo mismos. Herramientas para estudiar energía oscura. Para estudiar algo tan elusivo como energía oscura, los astrónomos dependen del universo mismo como laboratorio. Supernovas, las explosiones masivas de estrellas moribundas, son una de las herramientas más poderosas. Estas explosiones estelares ocurren en sistemas binarios cuando una enana blanca acumula materia de una estrella compañera hasta que alcanza masa crítica y detona. Porque ocurren bajo condiciones similares, tienen brillo intrínseco casi uniforme. Esto las hace velas estándar, objetos cuyas distancias pueden ser estimadas comparando su luminosidad conocida con cuán brillantes aparecen. Al medir el corrimiento al rojo de estas supernovas, cuanto su luz ha sido estirada por la expansión del espacio, los astrónomos pueden reconstruir cómo el universo se ha expandido con el tiempo. Así es como la aceleración fue primero descubierta. Y desde entonces, estos faros estelares han continuado trazando la expansión cósmica, proporcionando evidencia clave para la influencia de energía oscura. Otras líneas de evidencia. Pero las supernovas no son la única línea de evidencia. El fondo cósmico de microondas, el resplandor tenue del Big Bang, proporciona una instantánea del universo como era solo 380.000 años después de su nacimiento. Incrustadas en esta luz hay fluctuaciones diminutas en temperatura que codifican información sobre la geometría y contenidos del cosmos. Cuando la energía oscura se incluye en los modelos, las posiciones y amplitudes de estas fluctuaciones se alinean hermosamente con lo que observamos. Sin ella, la imagen no encaja. Otras ondas incluyen oscilaciones acústicas bariónicas, ondas sutiles en la distribución de galaxias, y lentes gravitacionales débiles donde las formas de galaxias distantes son ligeramente distorsionadas por masa que interviene. Juntos, estos métodos convergen en la misma conclusión. La expansión del universo está acelerando.
La energía oscura es real, o algo que la imita lo es, pero el que permanece sin resolver. El problema de la energía del vacío. La explicación teórica principal, la energía del vacío del espacio vacío, resulta ser profundamente problemática. La teoría cuántica de campos nos dice que incluso un vacío perfecto no está verdaderamente vacío. En cambio, hierve con pares temporales de partícula-antipartícula apareciendo y desapareciendo de existencia. Estas fluctuaciones cuánticas dan lugar a densidad de energía no cero. Y en teoría, esta energía del vacío debería comportarse exactamente como la constante cosmológica. Pero cuando los físicos tratan de calcular cuánta energía este vacío debería contener, los números se vuelven locos. El resultado está fuera por factor asombroso. En algún lugar entre 10 elevado a 60 y 10 elevado a 120 veces más grande que lo que realmente observamos. Esta discrepancia a menudo se llama la peor predicción teórica en física. ¿Por qué la energía del vacío es tan pequeña? ¿Por qué no es cero? ¿Y por qué es aproximadamente del mismo orden de magnitud que la densidad de materia del universo ahora mismo? Estas preguntas no tienen respuestas satisfactorias. Modelos alternativos. Algunos físicos sospechan que una simetría desconocida cancela la mayor parte de energía del vacío. Otros invocan el principio antrópico, la idea de que observamos este valor porque solo universos con valores similares pueden soportar vida. Pero estas no son explicaciones completamente predictivas. Son marcadores de posición para visión más profunda aún por venir. En respuesta a esta crisis, otras teorías han emergido. Modelos de quinta esencia positan un campo dinámico similar en espíritu al campo de Higgs que lentamente evoluciona con el tiempo. A diferencia de constante, su influencia puede crecer o desvanecerse dependiendo de las propiedades del campo. Esto abre la puerta a rango más amplio de destinos cósmicos, pero también hace la física más difícil de restringir. El espacio de posibilidades se vuelve enorme, y sin asas observacionales firmes, muchos modelos permanecen especulativos. Aún así, algunos dejan firmas, cambios sutiles en la ecuación de estado de energía oscura o variaciones en su densidad con corrimiento al rojo. Futuros sondeos esperan probar estos. Efectos en la geometría del espacio-tiempo. Una de las consecuencias más sorprendentes de energía oscura es su efecto en la geometría del espacio-tiempo mismo. En relatividad general, la distribución de energía y materia determina la curvatura del espacio. En universo dominado por materia, la curvatura depende de la densidad total. Si es alta, el espacio se curva hacia adentro, universo cerrado. Si es baja, se curva hacia afuera, universo abierto. Pero la energía oscura, particularmente en forma de constante cosmológica, cambia esa relación. No se aglomera como materia o diluye a medida que el universo se expande. En cambio, actúa como presión constante hacia afuera, estirando espacio y acelerando el paso del tiempo de una época cósmica a la siguiente. Observaciones del fondo cósmico de microondas, agrupamiento de galaxias a gran escala y patrones de lentes sugieren que el universo es notablemente plano en escalas grandes, precisamente lo que esperarías en un universo finamente balanceado entre materia y energía oscura. Pero es equilibrio delicado. Ligeros cambios en cantidad o comportamiento de energía oscura inclinarían la geometría, alterando cómo viaja la luz, cómo crecen estructuras y cómo se despliega el universo. Destinos posibles del universo. Esta expansión no es solo hinchazón gentil. Reescribe el destino último del cosmos. Si la energía oscura es verdaderamente constante, entonces las galaxias derivarán cada vez más lejos, las estrellas se quemarán y el universo crecerá más frío y más vacío, un futuro a menudo llamado la gran congelación. Pero si la energía oscura se fortalece con el tiempo, como en algunos modelos de energía fantasma, podría llevar a gran desgarro donde la expansión se vuelve tan extrema que incluso átomos son desgarrados. Alternativamente, si la energía oscura decae o se revierte, el cosmos eventualmente podría colapsar en gran crujido. La forma del mañana depende completamente de la física de energía oscura. Y ahora mismo, solo estamos adivinando.
Nuevas misiones para estudiar energía oscura. Para cerrar la brecha entre teoría y realidad, físicos y astrónomos se han vuelto a nueva generación de instrumentos y sondeos. El telescopio espacial Euclid, lanzado por la Agencia Espacial Europea, está mapeando miles de millones de galaxias para trazar la historia de expansión del universo y la influencia de energía oscura sobre tiempo cósmico. El Observatorio Vera-C. Rubin en Chile, con su sondeo delegado de 10 años de espacio y tiempo, observará el cielo visible entero cada pocas noches construyendo conjunto de datos sin precedentes de eventos transitorios y efectos de lentes gravitacionales. El próximo telescopio espacial Nancy Grace Roman de NASA complementará estos esfuerzos usando imagen infrarroja de campo amplio para detectar firmas sutiles de aceleración cósmica. Cada una de estas misiones está diseñada no solo para confirmar la presencia de energía oscura, sino para restringir sus propiedades, para probar si se comporta como constante cosmológica o algo más complejo. Preguntas abiertas sobre energía oscura. Estos experimentos pueden ayudar a determinar si la energía oscura evoluciona con el tiempo, si se aglomera de maneras inesperadas o si conecta con capas más profundas de física de partículas y teoría de campos aún esperando ser descubiertas. Pero por ahora, muchas preguntas permanecen ampliamente abiertas. ¿Cuál es la verdadera naturaleza de energía oscura? ¿Por qué comenzó a dominar la expansión del universo solo recientemente en historia cósmica? ¿Está relacionada con campos cuánticos, energía de vacío o algo más extraño? Apunta a dimensiones extra, modelos de multiverso o simetrías no descubiertas en las leyes de física. ¿O es pista de que relatividad general misma, la estructura misma del espacio-tiempo, necesita revisión? De muchas maneras, la energía oscura no es solo fenómeno. Es frontera, borde vasto y expansivo a nuestra comprensión. Sabemos que está ahí. Sentimos su influencia en el movimiento de galaxias y la atenuación de estrellas distantes. Pero su causa, su significado, su lugar en el rompecabezas del cosmos, esos permanecen escondidos. Los agujeros negros, objetos extremos. Los agujeros negros están entre los objetos más misteriosos y extremos del universo. Comienzan como consecuencia de gravedad empujada a su límite. Cuando estrella masiva agota su combustible nuclear, nada queda para resistir el tirón hacia adentro de su propio peso. Si el colapso es completo, el núcleo se comprime más allá de todos los estados de materia conocidos, formando singularidad, punto de densidad infinita donde el espacio-tiempo mismo se descompone. Alrededor de esta singularidad se forma el horizonte de eventos, frontera de la cual nada, ni siquiera luz, puede escapar. No es superficie sino umbral. Crúzalo y el retorno se vuelve imposible. En el corazón de agujero negro, nuestras leyes de física titubean. Relatividad general, que describe gravedad y curvatura del espacio-tiempo, predice la formación de singularidad, pero también señala su propio fracaso ahí. Densidad infinita, curvatura infinita. Estas son señales de que se necesita teoría más fundamental. Mecánica cuántica, que gobierna comportamiento de partículas en las escalas más pequeñas, no tiene respuesta para qué sucede en el centro de agujero negro. El horizonte de eventos oculta el misterio. El horizonte de eventos protege ese misterio de vista, encerrándolo detrás de velo que ninguna señal puede perforar. Sabemos que el agujero negro existe, pero no que yace dentro. Durante décadas se pensó que los agujeros negros eran simples, definidos completamente por su masa, carga y spin. Podían tragar estrellas, gas, incluso luz misma, pero no daban nada a cambio, solo huella gravitacional oscura. Luego, en los años 1970, Stephen Hawking cambió todo. Combinando ideas de teoría cuántica de campos y relatividad general, mostró que los agujeros negros no son completamente negros. En cambio, emiten brillo tenue de partículas, ahora conocido como radiación de Hawking. Esta radiación surge de fluctuaciones cuánticas cerca del horizonte de eventos, donde pares de partículas virtuales aparecen en existencia. Una cae, la otra escapa. Desde lejos, parece como si el agujero negro estuviera lentamente evaporándose. Este fue visión revolucionaria,
pero llevó a problema profundo. La paradoja de la información del agujero negro. A medida que el agujero negro emite radiación de Hawking, pierde masa. Con el tiempo, si no cae nueva materia, se encoge. Eventualmente, puede evaporarse completamente, desapareciendo en ráfaga final de radiación. Pero aquí está la paradoja. ¿Qué sucede con la información sobre todo lo que el agujero negro una vez consumió? En mecánica cuántica, la información nunca se pierde verdaderamente. La evolución de sistema cerrado es reversible. La función de onda evoluciona suavemente según la ecuación de Schrödinger. Pero en imagen de Hawking, la radiación es completamente térmica. No lleva impresión de contenidos internos del agujero negro. Si el agujero negro desaparece y la información no está codificada en la radiación, entonces se pierde para siempre. Esto viola uno de los principios centrales de teoría cuántica. Encendió lo que se ha convertido en uno de los rompecabezas más profundos en física teórica, la paradoja de información del agujero negro. ¿Cómo podemos reconciliar radiación de Hawking que parece destruir información con universo que en su nivel más fundamental debería conservarla? Las apuestas son enormes. Las apuestas son enormes. Si la información puede perderse en agujeros negros, entonces la mecánica cuántica misma puede estar incompleta. Si no puede, entonces algo sobre nuestra comprensión de agujeros negros o espacio-tiempo debe cambiar. Y la paradoja solo se profundiza cuanto más de cerca miramos. Uno de los desarrollos más sorprendentes en física de agujeros negros fue la realización de que los agujeros negros tienen entropía. En física clásica, la entropía es medida de desorden o más precisamente del número de configuraciones microscópicas que corresponden a estado macroscópico dado. Un vaso de agua tiene entropía. Una estrella tiene entropía. Pero agujero negro parecía demasiado simple. Definido solo por masa, spin y carga. Carecía de grados internos de libertad que dan lugar a entropía. Y sin embargo, el trabajo de Hawking junto con el de Jacob Bekenstein revelaron que los agujeros negros deben tener entropía proporcional al área de superficie de su horizonte de eventos, no su volumen. El principio holográfico. Este fue cambio profundo. Sugería que contenido de información en agujero negro escala con su frontera. No lo que está dentro, sino lo que yace en el borde. La fórmula de Bekenstein, luego refinada por Hawking, muestra que la entropía de agujero negro es proporcional al área del horizonte de eventos dividida por longitud de Planck al cuadrado. Eso significa que la entropía de agujero negro es inmensa, mucho mayor que la de materia ordinaria de misma masa. Esta conexión entre área y entropía llevó al principio holográfico, la idea de que la descripción fundamental de región de espacio puede estar codificada en su frontera como holograma. Pero entender exactamente cuáles son esos microestados y cómo almacenan información requiere teoría de gravedad cuántica. Relatividad general describe agujeros negros como objetos geométricos suaves, mientras mecánica cuántica demanda estructura granular y probabilística. Reconciliar los dos requiere marco más profundo, uno que puede describir espacio, tiempo e información en las escalas más pequeñas posibles. Teorías de gravedad cuántica. Varios enfoques han tratado de tender el puente. En teoría de cuerdas, agujeros negros pueden ser modelados usando colecciones de cuerdas y brañas cuyas configuraciones cuánticas coinciden con entropía esperada. Gravedad cuántica de bucles, otra teoría candidata, describe espacio-tiempo como red de bucles discretos que podrían dar cuenta de microestados de agujero negro de manera diferente. Pero ninguna teoría ha emergido aún como definitiva y la paradoja permanece. Una resolución propuesta es que la información de alguna manera está codificada en la radiación de Hawking después de todo, que no es verdaderamente térmica, sino sutilmente entrelazada con el interior del agujero negro. A medida que el agujero negro se evapora, correlaciones cuánticas podrían permitir que la información escape en forma revuelta pero recuperable. Esto preservaría unitariedad, la regla de que evolución cuántica es reversible, y salvaría las bases de teoría cuántica. La hipótesis del cortafuegos, pero plantea nuevas preguntas. ¿Cómo sale la información? ¿A través de qué mecanismo?
¿Y si escapa, viola eso la idea de que nada puede viajar más rápido que la luz? Para abordar esto, algunos físicos propusieron posibilidad dramática, la hipótesis del cortafuegos. Según esta idea, el horizonte suave de agujero negro es ilusión. En cambio, observador que cae encontraría muro de radiación de alta energía, cortafuegos, en el horizonte, donde entrelazamiento cuántico se descompone. Esto permitiría que información escape, pero al costo de violar otro principio querido de física, el principio de equivalencia, que dice que caída libre a través de espacio vacío debería sentirse suave y sin incidentes. La propuesta de cortafuegos preserva unitariedad, pero solo sacrificando simetría central de relatividad general. Es movimiento audaz y uno que permanece altamente controversial. Agujeros negros como laboratorios cósmicos. Algunos investigadores ven cortafuegos como señal de que hemos alcanzado los límites de nuestro marco actual. Otros los ven como artefacto de suposiciones demasiado estrictas. Pero todos acuerdan que la resolución a la paradoja de información de agujero negro probablemente involucrará nueva física, tal vez incluso nueva comprensión de qué son espacio, tiempo e información realmente. A pesar de su misterio, o tal vez debido a él, los agujeros negros se han convertido en herramientas invaluables para físicos. No son solo curiosidades astrofísicas. Son crisoles donde las leyes conocidas de naturaleza son empujadas a su punto de ruptura. En la gravedad intensa cerca del horizonte de eventos de agujero negro, el tiempo se ralentiza. El espacio se estira. Las fuerzas de marea crecen lo suficientemente fuertes como para desgarrar átomos. Estas son las condiciones más extremas que el universo proporciona naturalmente. Condiciones que no pueden ser replicadas en ningún laboratorio en tierra. Estudiar agujeros negros nos permite probar relatividad general en su régimen más extremo y sondear el borde de física cuántica donde nuestra comprensión actual comienza a agrietarse. Observaciones de agujeros negros. De esa manera, cada agujero negro es experimento natural, laboratorio cósmico en el cual espacio y tiempo están distorsionados más allá de reconocimiento ordinario. No podemos mirar en la singularidad misma, pero podemos observar el comportamiento de materia y luz cerca del horizonte de eventos. Podemos medir las órbitas de estrellas alrededor de agujeros negros como se ha hecho en el centro de la Vía Láctea, donde agujero negro supermasivo llamado Sagitario * ancla nuestra galaxia. Podemos estudiar los discos de acreción de gas caliente girando alrededor de agujeros negros emitiendo rayos X y radiación de alta energía. Y ahora, con el advenimiento de astronomía de ondas gravitacionales, podemos detectar las ondas en espacio-tiempo causadas por colisiones y fusiones de agujeros negros, señales que llevan información directamente de los eventos más violentos del universo. Estas observaciones proporcionan puntos de datos esenciales, pero el conflicto más profundo permanece: la incompatibilidad entre teorías. Los agujeros negros se sientan en la intersección de dos grandes pero incompatibles teorías. Mecánica cuántica describe comportamiento probabilístico de partículas y campos en las escalas más pequeñas. Ha sido probada con precisión exquisita. Relatividad general describe gravedad como curvatura del espacio-tiempo y ha pasado cada prueba observacional en el mundo macroscópico. Pero cuando tratamos de combinar las dos, especialmente en ambientes extremos como agujeros negros, surgen contradicciones. La paradoja de información es un ejemplo. Las singularidades son otro. Y el fracaso para describir qué sucede dentro de agujero negro muestra que ninguna teoría por sí sola está completa. Esta incompatibilidad ha impulsado la búsqueda de teoría de gravedad cuántica, marco unificado que puede describir todas las fuerzas, todas las partículas y todas las escalas. Candidatos a teoría de gravedad cuántica. Teoría de cuerdas y gravedad cuántica de bucles son candidatos principales, pero permanecen matemáticamente complejos y difíciles de probar. Holografía inspirada por entropía de agujero negro ofrece otro camino prometedor. Según la correspondencia ADS/CFT, dualidad propuesta en teoría de cuerdas, teoría gravitacional en espacio dimensional más alto puede ser equivalente a teoría cuántica de campos sin gravedad en su frontera espaciotemporal. En esta imagen,
Agujero negro en un universo corresponde a sistema cuántico en otro donde información se preserva. Este principio holográfico se ha convertido en herramienta poderosa para estudiar gravedad cuántica en espaciotiempos altamente simétricos. Incluso si esta dualidad específica no se aplica a nuestro universo directamente, sugiere que espacio y tiempo pueden ser emergentes, no ingredientes fundamentales de realidad, sino efectos macroscópicos que surgen de estructuras cuánticas más profundas. El espacio-tiempo como propiedad emergente. En tal visión, los agujeros negros podrían no ser rompecabezas dentro del espacio-tiempo, sino pistas de cómo el espacio-tiempo mismo llega a ser. Y así, los agujeros negros continúan iluminando las líneas de falla más profundas en física. Demandan que confrontemos las paradojas que preferiríamos ignorar. Difuminan las líneas entre conocido y desconocido, entre lo clásico y lo cuántico. Y sugieren tal vez más claramente que cualquier otro objeto que el universo está gobernado por principios que aún no hemos captado completamente. En el frente de investigación de agujeros negros, nuevas ideas continúan desafiando nuestras suposiciones y a veces nuestras imaginaciones. Nuevas ideas sobre agujeros negros. Una avenida explora entrelazamiento cuántico como posible puente entre el interior y exterior de agujero negro. La llamada conjetura Eriquel-CPR, propuesta por Juan Maldacena y Leonard Susskind, sugiere que puentes de Einstein-Rosen, agujeros de gusano, y entrelazamiento cuántico pueden ser dos lados de misma moneda. En esta imagen, partículas que están entrelazadas pueden estar conectadas por agujeros de gusano diminutos, y el interior de agujero negro podría estar relacionado con la estructura entrelazada de radiación de Hawking que emite. Es idea elegante, aunque todavía especulativa, e insinúa que geometría espaciotemporal e información cuántica pueden estar más profundamente entrelazadas de lo que hemos realizado. En otro lugar, los físicos están revisitando la noción de complementariedad, la idea de que diferentes observadores pueden tener descripciones diferentes pero igualmente válidas del mismo sistema físico. Desde afuera, agujero negro parece objeto caliente y radiante sin interior visible. Desde la perspectiva de alguien cayendo, el horizonte de eventos es suave y nada inusual sucede al cruzarlo. Estas vistas parecen contradictorias, pero algunas teorías sugieren que pueden coexistir, no a través de ilusión, sino a través de descripción unificada más profunda. La búsqueda de gravedad cuántica. Lo que une todos estos esfuerzos es reconocimiento compartido. Los agujeros negros son más que puntos finales de colapso gravitacional. Son crisoles de verdad fundamental, lugares donde las leyes conocidas de física se doblan y donde nuevas son forjadas. Ya sea a través de teoría de cuerdas, holografía, información cuántica o principios aún no descubiertos, el estudio de agujeros negros nos está guiando hacia imagen más completa del universo. Una que no solo resolverá paradojas, sino tal vez explicará qué son espacio, tiempo y realidad misma verdaderamente. En el corazón de física moderna yace tensión profunda y no resuelta. Mecánica cuántica y relatividad general son dos pilares de comprensión científica. Cada ha sido probada una y otra vez, y cada ha demostrado ser notablemente exitosa en su propio dominio. Teoría cuántica gobierna el mundo diminuto de partículas y campos donde incertidumbre y probabilidad reinan. Relatividad general describe la vasta arquitectura de espacio, tiempo y gravedad, donde materia dice al espacio-tiempo cómo curvarse y curvatura dice a materia cómo moverse. El problema de gravedad cuántica. Pero cuando las dos teorías se encuentran en condiciones extremas como agujeros negros o los primeros momentos del universo, chocan. Las reglas de una rompen el marco de la otra. No pueden ambas ser completamente correctas. Este es el problema de gravedad cuántica. Encontrar teoría que une estas dos descripciones en totalidad coherente. No remiendo, no tregua, sino marco único y autocons. El problema de gravedad cuántica. Este es el problema de gravedad cuántica. Encontrar teoría que une estas dos descripciones en totalidad coherente. No remiendo, no tregua, sino marco único y autoconsistente que revele cómo el espacio-tiempo se comporta en las escalas más pequeñas posibles. No es solo ejercicio matemático. Sin gravedad cuántica, no podemos entender completamente el origen del cosmos,
el destino de agujeros negros o la verdadera naturaleza de espacio y tiempo. Es uno de los problemas más profundos no resueltos en toda la física, y tal vez el más fundamental. Teoría de cuerdas, un enfoque ambicioso. Uno de los enfoques más ambiciosos y matemáticamente ricos a gravedad cuántica es teoría de cuerdas. En este marco, los bloques de construcción fundamentales de realidad no son partículas puntuales, sino cuerdas diminutas y vibrantes. Diferentes modos de vibración de cuerda corresponden a diferentes partículas. Un electrón, un fotón, un gravitón. Una de las grandes fortalezas de teoría de cuerdas es que incluye gravedad naturalmente. El gravitón, cuanto hipotético del campo gravitacional, emerge de teoría sin ser insertado manualmente. Teoría de cuerdas también unifica las otras fuerzas fundamentales, sugiriendo que todas las interacciones pueden surgir de principio subyacente único. Pero hay trampa. Para que las ecuaciones funcionen, teoría de cuerdas requiere dimensiones extra. No solo las familiares 3 de espacio y una de tiempo, sino 10 o incluso 11 dimensiones en total. Estas dimensiones extra deben estar enrolladas o compactificadas a escalas mucho más pequeñas que átomos, ocultas de vista. El paisaje de cuerdas. También hay muchas formas posibles de dar forma y doblar estas dimensiones, cada una dando lugar a física de baja energía diferente. Esto lleva al llamado paisaje de cuerdas. Vasta gama de universos posibles, cada uno consistente por derecho propio. Algunos físicos ven esta flexibilidad como fortaleza, otros la ven como falta de poder predictivo. Alternativa a teoría de cuerdas es gravedad cuántica de bucles, intento no basado en cuerdas de cuantizar el espacio-tiempo mismo. En este enfoque, el espacio no es continuo sino compuesto de unidades diminutas discretas, bucles de geometría cuántica. Estos bucles forman red o espuma de spin que evoluciona con el tiempo según reglas cuánticas específicas. En esta visión, espacio y tiempo no son telones de fondo suaves, sino propiedades emergentes que surgen de estructura cuántica subyacente. Las ecuaciones de relatividad general emergen en límite de gran escala, así como termodinámica emerge del movimiento de moléculas. Gravedad cuántica de bucles. Gravedad cuántica de bucles ha tenido éxito en describir ciertas características de agujeros negros y el universo temprano, incluyendo resolución de singularidad en algunos modelos cosmológicos, pero permanece incompleta y difícil de probar. Ambas teorías, teoría de cuerdas y gravedad cuántica de bucles, son poderosas, elegantes y especulativas. Ninguna ha sido confirmada aún por experimento. Cada ofrece vislumbre diferente de cómo la gravedad cuántica podría verse, pero ambas comparten meta común: entender cómo el tejido suave del espacio-tiempo emerge de algo más profundo, algo granular y extraño. En el corazón de gravedad cuántica yace pregunta fundamental: ¿es el espacio continuo o está hecho de unidades discretas? En relatividad general, espacio y tiempo forman tejido suave y continuo. Pero mecánica cuántica sugiere que a escalas muy pequeñas esta suavidad debe descomponerse. La longitud de Planck. La longitud de Planck, aproximadamente 1.6 por 10 elevado a menos 35 metros, se piensa que es la unidad más pequeña significativa de distancia. Debajo de esta escala, fluctuaciones cuánticas en geometría se vuelven tan intensas que el espacio mismo pierde su significado clásico. Las distancias se difuminan. La noción misma de donde comienza a disolverse. El tiempo también puede no fluir suavemente, sino emerger de procesos cuánticos más fundamentales. Esto lleva a imagen radicalmente diferente de realidad. Una en la cual espacio y tiempo no son fundamentales, sino emergentes. En algunas teorías, el espacio-tiempo está compuesto de unidades diminutas, cuantos de geometría muy parecido a que materia está compuesta de átomos. En gravedad cuántica de bucles, estas unidades toman forma de redes de spin que definen áreas y volúmenes con espectros discretos. En teoría de cuerdas, estructura granular emerge de vibraciones e interacciones de cuerdas y brañas. En teoría de conjuntos causales, el espacio-tiempo se modela como serie de eventos discretos conectados por relaciones causales. El espacio-tiempo como emergente. En todos los casos,
El continuo suave de relatividad general es aproximación, límite de gran escala de algo más fundamental y cuántico. Pero sondear estas ideas experimentalmente es extraordinariamente difícil. La escala de Planck está tan lejos más allá del alcance de aceleradores de partículas de hoy que pruebas directas son efectivamente imposibles. Incluso el gran colisionador de hadrones, el acelerador más poderoso jamás construido, opera a energías más de 1 billón de veces demasiado bajas. Pero los físicos se han vuelto creativos, volviéndose a pistas indirectas. Por ejemplo, gravedad cuántica podría causar violaciones diminutas de invariancia de Lorentz, el principio de que las leyes de física son las mismas para todos los observadores. Estas violaciones podrían dejar impresiones en rayos cósmicos de alta energía o la polarización de luz de ráfagas de rayos gamma distantes. Ventanas observacionales posibles. Otra ventana potencial es el fondo cósmico de microondas. El universo temprano era denso y caliente suficiente que efectos de gravedad cuántica podrían haber dejado huellas digitales sutiles en sus fluctuaciones. Patrones en polarización, no gaussianidades o correlaciones inesperadas podrían ofrecer pistas. Similarmente, ondas gravitacionales, especialmente aquellas del universo temprano, podrían llevar firmas de estructura cuántica del espacio-tiempo, aunque detectarlas requiere niveles de sensibilidad que aún no hemos logrado. Algunos investigadores también estudian agujeros negros para visión experimental, esperando detectar ecos en señales de ondas gravitacionales de agujeros negros fusionándose, desviaciones diminutas de predicciones clásicas que podrían insinuar correcciones cuánticas cerca del horizonte de eventos. Aún así, la mayor parte de evidencia permanece teórica, profundamente matemática, pero aún no observable. Esto no ha disuadido a físicos. Gravedad cuántica no se trata solo de construir máquinas. Se trata de construir marcos conceptuales que empujan límites de coherencia y consistencia. La búsqueda teórica continúa. Incluso sin experimentos, herramientas teóricas como holografía, dualidades y renormalización han profundizado nuestra comprensión de campos cuánticos, termodinámica y la naturaleza del espacio-tiempo mismo. Al hacerlo, ayudan a iluminar los contornos de teoría que aún no hemos completado, pero que creemos debe existir. Y cuando lo haga, no solo unificará las fuerzas, puede remodelar nuestra comprensión de qué es el universo. La asimetría materia-antimateria. En todas partes que miramos en el universo, vemos materia. Galaxias, estrellas, planetas, polvo, gas, todo hecho de átomos. Y átomos están hechos de protones, neutrones y electrones, partículas de materia. Pero aquí está el rompecabezas. Según nuestras mejores teorías del universo temprano, la materia no debería existir en esta abundancia. De hecho, no debería existir en absoluto. Cuando energía se condensa en partículas, debería crear materia y antimateria en cantidades iguales. Un protón y un antiprotón, un electrón y un positrón lado a lado. Pero si eso hubiera sucedido perfectamente, esas partículas se habrían aniquilado entre sí, dejando atrás solo radiación, sin galaxias, sin átomos, sin personas. Sin embargo, de alguna manera, en los primeros momentos del universo, desequilibrio sutil ocurrió. Un exceso diminuto de materia sobre antimateria. Por cada 1.000 millones de pares de materia y antimateria, había una partícula extra de materia. Bariogénesis, el origen del desequilibrio. Esa pequeña diferencia fue suficiente. El resto se aniquiló en luz, pero las obras formaron todo lo que vemos hoy. Este proceso, el origen de asimetría entre materia y antimateria, se conoce como bariogénesis y permanece como una de las preguntas más profundas y no resueltas en física moderna. ¿Por qué había más materia que antimateria? ¿Qué rompió la simetría? La búsqueda de respuestas comienza con violación CP, descomposición sutil en las simetrías de naturaleza. En física, la combinación de conjugación de carga y transformación de paridad describe cómo partículas se comportan cuando se voltean en su imagen especular opuesta e intercambian con sus antipartículas. Si las leyes de física fueran perfectamente simétricas, CP se mantendría,
significando que materia y antimateria se comportarían idénticamente bajo reflexión de espejo e inversión de carga. Violation CP. Pero experimentos han mostrado que esto no es del todo cierto. En ciertas desintegraciones de partículas subatómicas como kaones y mesones B, las probabilidades difieren ligeramente para materia y antimateria. Esta violación de simetría CP es uno de los pocos ingredientes conocidos capaces de generar un universo dominado por materia. Sin embargo, la violación CP observada hasta ahora es demasiado pequeña para explicar el desequilibrio materia-antimateria que vemos hoy. El modelo estándar de física de partículas incluye violación CP, pero no suficiente. Esto sugiere que debe existir nueva física, procesos o partículas más allá del modelo estándar que produjeron asimetrías más fuertes en el universo temprano. Una teoría principal es variogénesis electrodébil, que propone que durante la transición de fase electrodébil, cuando las fuerzas electromagnética y nuclear débil se separaron, ciertas interacciones favorecieron la creación de materia. Estas requerirían nuevas partículas y fuerzas potencialmente observables en colisionadores de alta energía. Leptogenesis. Otra posibilidad viene de leptogénesis, teoría en la cual la simetría comienza no con bariones sino con leptones. En este escenario, neutrinos pesados de mano derecha, partículas no incluidas en modelo estándar, decaen de manera que viola simetría CP, creando más leptones que antileptones. Estas asimetrías de leptones luego se convierten en asimetrías bariónicas a través de interacciones predichas por modelo estándar a energías muy altas. Leptogénesis es particularmente atractiva porque también ayuda a explicar las masas diminutas de neutrinos ordinarios que de otra manera son difíciles de explicar. Tanto variogénesis electrodébil como leptogénesis ofrecen marcos prometedores, pero permanecen no confirmados. Dependen de física que aún no hemos observado. Nuevas partículas, nuevas interacciones, nuevas escalas de energía. Y así el misterio continúa. ¿Por qué en un universo que debería haber producido cantidades iguales de materia y antimateria estamos aquí en absoluto? Aceleradores de partículas buscan respuestas. Para descubrir los orígenes de asimetría materia-antimateria, científicos se han vuelto a algunas de las herramientas más precisas jamás construidas: aceleradores de partículas. En instalaciones como Gran Colisionador de Hadrones y Acelerador Super Keck de Japón, investigadores estudian desintegraciones raras de partículas en detalle exquisito. Un foco está en mesones B, partículas de vida corta que contienen quark bottom que exhiben comportamiento violador de CP. Al comparar cómo mesones B y sus antipartículas decaen, físicos pueden medir las diferencias diminutas que insinúan ruptura de simetría. Estas mediciones prueban límites de modelo estándar y buscan desviaciones que podrían apuntar a nueva física. Hasta ahora, resultados han confirmado presencia de violación CP, pero nuevamente, no suficiente para explicar desequilibrio cósmico. Aún así, estos experimentos ayudan a estrechar la búsqueda. Restringen propiedades de partículas nuevas potenciales e interacciones que podrían existir a energías más altas o en sectores ocultos. Búsqueda de momento dipolar eléctrico. Algunas teorías sugieren que versiones más pesadas del bosón de Higgs o partículas no descubiertas relacionadas con supersimetría podrían amplificar violación CP durante transiciones del universo temprano. Otras predicen que asimetría podría estar atada a nuevas fuerzas que se acoplan diferentemente a materia y antimateria. Más allá de aceleradores, científicos están explorando la simetría de naturaleza misma, buscando violaciones de las suposiciones más básicas sobre partículas y sus gemelos espejo. Un enfoque sorprendente involucra buscar momento dipolar eléctrico de partículas fundamentales como neutrón o electrón. Si estas partículas tienen asimetría intrínseca en su distribución de carga, señalaría violación de simetría de inversión temporal y por extensión simetría CP. Experimentos usando neutrones ultrafríos y relojes atómicos de precisión han empujado límites de detección EDM a precisión asombrosa. Hasta ahora, no se ha observado EDM no cero, pero restricciones siguen apretándose, descartando clases amplias de modelos. Los primeros instantes del universo. Mientras tanto, teóricos continúan investigando qué pudo haber sucedido en los primeros instantes de tiempo, solo fracciones de segundo después del Big Bang.
En ese momento, el universo era plasma hirviente de quarks, gluones, leptones y radiación. Temperaturas y energías estaban mucho más allá de cualquier cosa que podamos recrear en laboratorio. Pero en ese caos, pequeños desequilibrios podrían haber tenido consecuencias profundas. Algunos modelos sugieren que asimetría surgió a través de ruptura espontánea de simetría, tipo de transición de fase, como agua congelándose en hielo, donde diferentes regiones del universo cayeron en estados ligeramente diferentes. Si esos estados favorecían materia en algunas regiones y antimateria en otras, la dinámica resultante podría dejar atrás cosmos dominado por materia. En estos escenarios, defectos topológicos como muros de dominio o cuerdas cósmicas podrían haberse formado. Estructuras exóticas en espacio-tiempo donde ruptura de simetría fue incompleta o varió. Mecanismos alternativos. Estas estructuras podrían servir como catalizadores para variogénesis, concentrando procesos violadores de CP y magnificando sus efectos. Aunque no hay evidencia directa de tales defectos, permanecen como posibilidad intrigante, una que conecta física de partículas de alta energía con evolución a gran escala del cosmos. Alternativamente, otros mecanismos invocan interacciones con campos de inflación, los campos de energía hipotéticos que impulsaron inflación, o se basan en ideas de teoría de cuerdas y dimensiones extra. Cada propuesta ofrece ruta diferente al mismo destino, universo hecho de materia. Y aunque ninguno ha sido probado aún, nos recuerdan que el origen de materia no es problema resuelto. Es frontera, una donde teoría y experimento todavía luchan por encontrarse y donde la pregunta más básica de todas permanece abierta. Las consecuencias de la asimetría. Las consecuencias de asimetría materia-antimateria están escritas a través de toda la estructura del universo. Porque exceso diminuto de materia sobrevivió la aniquilación primordial, el cosmos quedó con suficiente material para formar hidrógeno y helio durante nucleosíntesis del Big Bang. Esos elementos sembraron las primeras estrellas que forjaron átomos más pesados a través de fusión nuclear y supernovas. De esos átomos vinieron planetas, moléculas, vida. La existencia misma de galaxias desde esferoides enanas hasta espirales masivas descansa en ese desequilibrio 1 en 1000 millones establecido en primeros momentos del universo. Si la simetría hubiera sido exacta, el universo habría terminado en mar de fotones, caliente, denso y completamente estéril. El fondo cósmico de microondas todavía lleva impresión de esta violencia antigua. Muestra espectro de cuerpo negro casi perfecto, pero con fluctuaciones diminutas, ondas en temperatura y densidad que luego crecieron en galaxias y cúmulos. La ausencia de antimateria en el universo. Estas fluctuaciones reflejan comportamiento de materia en universo temprano, y su presencia misma implica que alguna materia sobrevivió mientras antimateria no. Incluso hoy, distribución de materia es desigual, pero componente de antimateria está esencialmente ausente. Búsquedas de regiones grandes de antimateria, antigalaxias, antiestrellas o antiplanetas no han encontrado evidencia convincente. Si tales estructuras existieran, esperaríamos ver firmas intensas de rayos gamma donde materia y antimateria se encuentran, aniquilándose en ráfagas de energía. Pero el cielo está silencioso. Antimateria se produce en cantidades pequeñas en procesos de alta energía como rayos cósmicos o aceleradores de partículas. Pero estos son transitorios, no signos de mundos de antimateria. El universo visible parece estar hecho de materia y solo materia. La necesidad de física más allá del modelo estándar. Y sin embargo, por todas sus consecuencias observables, el origen de asimetría permanece elusivo. Ninguno de los mecanismos conocidos dentro del modelo estándar de física de partículas puede explicar magnitud de desequilibrio. La violación CP observada en desintegraciones de mesones es real pero demasiado débil. El modelo no contiene neutrinos pesados, no hay sector de Higgs extendido y no hay transición de fase natural lo suficientemente fuerte para impulsar variogénesis eficiente. Este déficit es uno de los argumentos más fuertes para física más allá del modelo estándar. Señal de que lo que llamamos completo está faltando piezas críticas. Algunos teóricos han propuesto clases completamente nuevas de interacciones.
Una posibilidad es que el número bariónico, el número total de bariones como protones y neutrones, no se conserva en universo temprano. Teorías de gran unificación que intentan fusionar las fuerzas fuerte, débil y electromagnética en marco único a menudo predicen interacciones violadoras de número bariónico mediadas por partículas portadoras extremadamente pesadas. Las condiciones de Sakharov. Estas interacciones podrían generar naturalmente asimetrías y también violan simetría CP y ocurren fuera de equilibrio térmico. 3 criterios establecidos por físico Andrei Sakharov en 1967. Sus condiciones de Sakharov permanecen como fundación para todos los modelos de bariogénesis. Pero detectar estos procesos directamente es otro asunto. Las escalas de energía involucradas, a menudo cerca de 10 elevado a 16 gigaelectronvoltios, están mucho más allá del alcance de experimentos actuales. Incluso firmas indirectas como decaimiento de protón no han sido observadas aún a pesar de décadas de búsqueda. Aún así, ausencia de evidencia no significa que evidencia está ausente. Puede simplemente yacer justo más allá del horizonte de nuestros instrumentos, esperando detectores más sensibles, sondeos de cielo más profundos o teorías más imaginativas para traerla a vista. ¿Por qué existe algo en lugar de nada? De muchas maneras. La pregunta de asimetría materia-antimateria también es pregunta de por qué existe algo en absoluto. Las leyes de física como las conocemos son en gran medida simétricas. Para cada partícula hay antipartícula. Para cada fuerza, reacción igual y opuesta. Y sin embargo, el universo visible no es lugar de balance perfecto. Está desequilibrado, inclinado siempre tan ligeramente hacia materia. Esa inclinación es lo que hizo posibles galaxias. Hizo posibles átomos. Te hizo posible a ti. Sin ella, el universo estaría vacío de estructura, vacío de química y completamente desprovisto de vida. Esto hace que asimetría no sea solo rompecabezas científico, sino condición de existencia. A menudo damos por sentada la presencia de materia, pero es en su núcleo golpe extraordinario de suerte cósmica, o tal vez señal de principios más profundos aún no revelados. Las leyes que gobernaron los primeros momentos de tiempo no simplemente permitieron supervivencia de materia, seleccionaron para ella. Empujaron un universo lejos de simetría perfecta hacia futuro donde estrellas podían arder, donde moléculas podían formarse y donde observadores como nosotros podían preguntar por qué. La búsqueda de respuestas continúa. Y así la búsqueda continúa, no solo para explicar ratio o patrón de decaimiento, sino para entender la pregunta más básica que física puede hacer. ¿Por qué hay algo en lugar de nada? Cualquiera sea la respuesta, alcanzará mucho más allá de física de partículas. Tocará origen de materia, destino del universo y las condiciones delicadas que hicieron posible especie pensante y vagabunda. Una capaz de mirar las estrellas y preguntar con asombro silencioso por qué está aquí en absoluto. El multiverso, más allá de nuestro universo. Durante la mayor parte de historia humana, la palabra universo significaba todo. Todo el espacio, todo el tiempo, toda existencia, totalidad única y coherente. Pero en física moderna, esa idea ha comenzado a deshilacharse. Lo que llamamos universo puede ser solo burbuja en mar cósmico mucho más grande. Más allá del borde de lo que podemos observar, otras regiones pueden existir, tal vez gobernadas por leyes diferentes, moldeadas por constantes diferentes, estructuradas de maneras que apenas podemos imaginar. Juntas, forman lo que muchos ahora llaman multiverso. Ensamble grandioso de universos con el nuestro como meramente un ejemplo. Inflación cósmica. Es idea radical, pero no comenzó como especulación. Comenzó con inflación. En los años 1980, cosmólogos confrontaron serie de rompecabezas en modelo Big Bang. ¿Por qué el universo es tan plano cuando curvatura debería dominar con el tiempo? ¿Por qué el fondo cósmico de microondas es tan uniforme cuando regiones distantes nunca deberían haber estado en contacto? ¿Y por qué no hay monopolos magnéticos u otras reliquias exóticas predichas por física del universo temprano? La solución propuesta por Alan Guth y otros fue inflación cósmica.
Periodo breve de expansión exponencial en primera fracción de segundo después del Big Bang. Durante esta fase, espacio se expandió más rápido que velocidad de luz, no en violación de relatividad, sino como propiedad del espacio-tiempo mismo. Esta inflación rápida suavizó curvatura, estiró fluctuaciones cuánticas en estructuras cósmicas y diluyó reliquias no deseadas a invisibilidad. Inflación eterna y el multiverso. También hizo que regiones distantes del universo estuvieran causalmente conectadas antes de que inflación comenzara. El resultado fue cosmos que parecía plano, homogéneo e isotrópico, justo como observamos. Inflación resolvió muchos problemas a la vez y se ha convertido en parte fundacional de cosmología moderna. Pero inflación tiene sus propias implicaciones, y una de ellas es multiverso. En muchos modelos, inflación no termina en todas partes a la vez. Termina en algunas regiones, creando universos burbuja como el nuestro, mientras continúa en otras. Este proceso conocido como inflación eterna lleva a cosmos autorreplicante, fractal infinito de espacio inflándose, constantemente generando nuevas regiones con sus propias condiciones físicas. Algunas burbujas pueden contener leyes similares a las nuestras. Otras pueden ser salvajemente diferentes. En esta imagen, Big Bang no fue comienzo de todo, solo comienzo de nuestro parche local. La imposibilidad de observar otros universos. Y porque inflación limpia cualquier evidencia de lo que vino antes, no podemos ver más allá de nuestro horizonte cósmico. Esto hace multiverso difícil de probar directamente. Cada universo está causalmente desconectado de otros, significando que luz de fuera de nuestra región nunca nos alcanzará. Pero la idea surge naturalmente de física bien motivada. No es añadido o fantasía. Es predicción de ecuaciones ya en uso de campos escalares, energía de vacío y fluctuaciones cuánticas en espacio-tiempo inflándose. Multiverso puede no haber sido meta, pero parece ser destino. Y si las leyes de física difieren de burbuja a burbuja, entonces nuestro propio universo con sus constantes específicas y estructuras delicadas podría ser solo una posibilidad entre muchas. Tipos diferentes de multiversos. No hay solo un tipo de multiverso. De hecho, física moderna propone varias versiones distintas, cada una emergiendo de ramas diferentes de teoría. Uno es multiverso inflacionario, innumerables universos burbuja generados por inflación eterna, cada uno con sus propias leyes y constantes locales. Otro viene de mecánica cuántica, la interpretación de muchos mundos. En esta visión, cada evento cuántico con múltiples resultados causa que universo se ramifique, creando historias paralelas donde cada posibilidad se realiza. Tercer tipo aparece en teoría de cuerdas, donde paisaje enorme de posibles estados de vacío podría dar lugar a universos diferentes incrustados en dimensiones extra. Cada modelo ofrece respuesta diferente a que yace más allá de fronteras de observación. En multiverso inflacionario, espacio mismo continúa expandiéndose caóticamente. Nuestro universo observable es solo bolsillo calmado donde inflación ha terminado y evolución cosmológica estándar ha tomado el control. El paisaje de teoría de cuerdas. En multiverso cuántico, realidad se divide constantemente, creando red de líneas temporales divergentes, una para cada lanzamiento de dados, cada spin de electrón, cada camino de ramificación. Y en paisaje de cuerdas, las leyes de física dependen de cómo dimensiones extra están compactificadas, enrolladas en formas diminutas e intrincadas que determinan todo desde masas de partículas hasta fuerzas. Con tantas como 10 elevado a 500 configuraciones posibles, número de universos potenciales está más allá de astronómico. Para muchos físicos, esta variedad no es defecto, sino característica, una que puede ayudar a explicar misterio antiguo. El principio antrópico. ¿Por qué nuestro universo parece tan perfectamente afinado para vida? Las constantes fundamentales de naturaleza, la fuerza de gravedad, carga del electrón, masa del protón, densidad de energía oscura, todas caen dentro de rango estrecho que permite que se formen estructuras complejas. Ligero aumento en constante cosmológica evitaría que galaxias coalecieran.
Fuerza nuclear fuerte ligeramente más fuerte podría unir protones tan estrechamente que fusión en estrellas nunca encendería. Interacción electromagnética más débil podría prevenir que átomos se formaran en absoluto. Esta afinación fina ha desconcertado a científicos y filósofos por igual. ¿Por qué los números son justo correctos? Una respuesta es selección antrópica. Observamos este universo porque es una de las regiones raras donde vida es posible. En multiverso con innumerables variaciones, la mayoría de regiones serían estériles, demasiado caóticas, de vida demasiado corta o gobernadas por leyes hostiles a complejidad. Pero en pocos parches, constantes caen en rango estrecho que permite átomos, química, estrellas y observadores. Nos encontramos en uno de esos parches, no porque sea único, sino porque es único en que podíamos estar. El problema de la constante cosmológica. El problema de constante cosmológica es caso particularmente sorprendente. Teoría cuántica de campos predice que espacio vacío debería tener densidad de energía de vacío muchos órdenes de magnitud más grande que lo que observamos. El valor medido a través de aceleración cósmica no es cero, pero es extremadamente pequeño y justo apenas lo suficientemente grande para influenciar expansión del universo. En la mayoría de versiones de multiverso, energía de vacío varía de región a región. Así que nuevamente, principio antrópico puede aplicar. Solo aquellas regiones donde constante cosmológica es lo suficientemente pequeña para permitir formación de galaxias serían observadas. No es respuesta satisfactoria para todos, pero puede ser única que encaja tanto datos como teorías que tenemos. No todos aceptan multiverso como idea científica. El debate sobre testabilidad. El problema central es testabilidad. Ciencia en su corazón depende de falsabilidad, capacidad de confirmar o refutar teoría a través de observación o experimento. Pero si otros universos están para siempre más allá de nuestro horizonte cósmico, inalcanzables por luz o señal, entonces ¿cómo podemos verificar su existencia? Algunos críticos argumentan que multiverso, aunque matemáticamente consistente, pertenece más a metafísica que a física. Puede ser herramienta útil para interpretar teorías, pero sin consecuencias observables, arriesga convertirse en historia que no podemos probar. Elegante, sí, pero inverificable. Otros no están de acuerdo. Argumentan que multiverso no es teoría en sí, sino consecuencia de teorías que ya usamos. Inflación, teoría de cuerdas y mecánica cuántica todas apuntan hacia comportamiento tipo multiverso bajo suposiciones razonables. Si esas teorías son probadas y apoyadas por datos de otras maneras, entonces sus consecuencias lógicas, incluyendo multiverso, deben ser tomadas en serio. Posibles rastros de otros universos. Por ejemplo, si experimentos futuros revelan partículas predichas por teoría de cuerdas, o si confirmamos características específicas de inflación a través del fondo cósmico de microondas, entonces idea de múltiples universos puede ganar apoyo indirecto incluso si nunca observamos otro universo directamente. Algunos incluso proponen que rastros de otros universos podrían existir de maneras sutiles. En modelos de colisiones de burbujas durante inflación, dos universos podrían en teoría colisionar en sus bordes, dejando impresiones en fondo cósmico de microondas, tal vez como anomalías circulares o distorsiones ligeras de temperatura. Hasta ahora, no se ha encontrado tal evidencia, pero búsquedas continúan y observaciones futuras con instrumentos más sensibles pueden revelar pistas. Es tiro largo, pero uno que físicos aún no han descartado. Aún así, debate corre profundo, no solo entre físicos, sino entre filósofos de ciencia. Desafíos filosóficos del multiverso. En su núcleo, multiverso desafía nuestra noción de unicidad. Si las leyes de física varían a través de diferentes regiones, entonces lo que llamamos constantes fundamentales pueden no ser fundamentales en absoluto, meramente hechos locales. Nuestras teorías pueden describir solo pequeña pieza de paisaje mucho más grande sin solución elegante única que gobierna todo. Esto es salida aguda del sueño tradicional de física de que toda naturaleza podría ser explicada por conjunto simple y universal de leyes. Multiverso también reabre preguntas sobre contingencia y necesidad. ¿Por qué el universo tiene estas leyes?
estas partículas, estas dimensiones? En multiverso, la respuesta puede ser que no tiene que todas las variaciones posibles existen en algún lugar, y nosotros pasamos a estar en una que permite nuestra forma de complejidad. Esto socava idea de teoría final, una únicamente determinada por necesidad matemática o lógica, y la reemplaza con mosaico probabilístico vasto de posibilidades. Preguntas sobre significado. Y luego esta pregunta de significado. En multiverso con mundos infinitos, cada resultado sucede en algún lugar. Cada historia se desarrolla. Cada versión de ti, cada decisión, cada accidente, cada vida, todo realizado en algún bolsillo distante. ¿Esto disminuye significancia de nuestras elecciones? ¿O expande nuestra perspectiva, recordándonos que incluso en cosmos vasto e indiferente, la versión que experimentamos todavía importa? Estas no son preguntas con respuestas simples, pero Multiverso nos invita a preguntarlas y a considerar que Universo puede ser mucho más extraño y mucho más rico de lo que jamás nos atrevimos a imaginar. Más preguntas que respuestas. A medida que idea de multiverso continúa evolucionando, abre más preguntas que respuestas. ¿Qué determina distribución de universos, sus leyes, constantes y geometrías? ¿Hay principio más profundo, libro de reglas oculto que gobierna multiverso como totalidad? ¿O es puramente estocástico gobernado por azar y fluctuaciones cuánticas sin diseño último? ¿Y si multiverso es real? ¿Cómo definimos probabilidad en paisaje infinito donde todo lo que puede suceder sucede? Estas no son solo curiosidades matemáticas. Tocan fundaciones de cosmología, teoría cuántica e incluso lógica misma. Algunos teóricos están explorando problemas de medida en inflación eterna, maneras de definir probabilidades significativas en multiverso donde cada resultado ocurre infinitas veces. Otros estudian cómo condiciones iniciales, selección de vacío o constantes cosmológicas podrían emerger de leyes más profundas, tal vez vía cosmología cuántica, teoría de conjuntos causales o dualidades holográficas. Speculations atrevidas. Hay incluso especulación de que información de un universo podría influenciar sutilmente otro a través de entrelazamiento cuántico o estructuras topológicas. Aunque estas ideas permanecen altamente especulativas y no probadas. Y sin embargo, a pesar de todos los desconocimientos, Multiverso continúa moldeando frontera de física. Nos empuja a reconsiderar qué cuenta como ciencia, qué cuenta como explicación y qué significa entender cosmos. Ya sea que resulte ser verdadero o no, el acto mismo de lidiar con estas ideas revela algo esencial sobre indagación humana. Nuestra negativa a detenernos en lo visto, nuestro impulso de presionar contra borde de lo conocible. Porque justo más allá del horizonte de nuestro universo, puede haber más que espacio y tiempo. Puede haber océano vasto de posibilidades aún esperando ser imaginadas. Descanso jaunty. Tal vez todavía estás despierto. O tal vez ya estás flotando en algún lugar más profundo, dejando que los últimos pensamientos se disuelvan en silencio. De cualquier manera, está bien. Al universo no le importa si te perdiste un detalle o derivaste a mitad de pensamiento. Todavía estará aquí, silencioso, constante, lleno de preguntas. Y eso es lo que lo hace un compañero tan gentil. No pide nada de nosotros. Simplemente se despliega. Esta noche, trazamos contornos de misterios, suaves como sombras. No para resolverlos, sino para sentir su forma. Materia oscura que no podemos ver pero sentir en forma en que galaxias se mueven. Energía oscura que separa estrellas en silencio. Agujeros negros donde espacio se vuelve hacia adentro y tiempo se desliza. La danza extraña de partículas y probabilidades. La asimetría silenciosa que nos permite existir. Y más allá de todo, tal vez otros mundos. Inalcanzables, incognoscibles, pero no impensables. Comodidad en no saber. Hay comodidad en no saber, en aceptar que el universo no siempre se explica inmediatamente. Y en esa quietud, podemos descansar. Tal vez tu respiración se ha ralentizado. Tal vez tus extremidades se sienten más pesadas.
Tal vez las preguntas han comenzado a desvanecerse en fondo como estrellas detrás de cielo nublado. Déjalas desvanecerse. Deja que tus pensamientos se estiren amplios y sin peso. La ciencia te esperará mañana o próxima semana o alguna otra noche gentil. Dormir no significa que te perdiste la historia. Significa que te has convertido en parte de ella. Porque esto también es parte de ciencia. Los momentos silenciosos, la quietud, la curiosidad que continúa incluso mientras cerramos nuestros ojos. Un tipo de soñar que no pide respuestas sino asombro. Y así bajo las estrellas silenciosas, la historia continúa. Espero que duermas bien y sueñes suavemente. Buenas noches.